A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes desde Loja, con la colaboración de Carlos Andrade, para la cadena Telesucesos, y este programa lo retransmite también Multicanal de Catamayo en la provincia de Loja. Hace pocas horas, acabo de ver a través de los medios y en cuentas de redes sociales que el señor Alexei Mosquera, ex ministro de Electricidad de Correa, tiene que cumplir un capítulo adicional de la sentencia, salida a dar disculpas públicas, a pedirle perdón al Ecuador, decir, sí, robé, me sentenciaron, perdónenme. Caramba, no me disgusta y no es morbo de ninguna manera que estos bandidos tengan, no puedo decir el valor, tengan que hacerlo. Porque de tener el valor no habrían caído en la tentación del robo. Para eso se necesita tener valor, para soportar la tentación y no caer en las garras de los corruptos y los corruptores. Pero si él va a pedir perdón y disculpas públicas, ¿qué tendríamos que exigirle a este sujeto que les voy a pedir lo escuchemos? Yo les pido por tener que hacerlo, pues sí, por supuesto, los medios cuando exhibían a los delincuentes contribuían para que los reconozcan, para que tengan cuidado de ellos. Todo eso desapareció, porque Correa prohibió que sean exhibidos, porque así era, pues, esa era su actitud. Escuchemos lo que dice respecto de las coimas y respecto del Alexei Mosquera, Correa. Que estamos hablando de contratos millonarios, y le digo, yo estoy 2% de mi comisión. O sea, no es que hubo sobreprecio, no es que se perjudicó al Estado. Entonces, ¿cuál es el perjuicio? O sea, el perjuicio más que perjuicio es el cohecho. O sea, que se ha recibido comisiones para hacer lo que se tenía que hacer. ¿Sí me explico? Probablemente yo le hubiera tenido que dar el mismo contrato a la misma empresa. Desde ahí viene ese dinero. ¿Y ese fue el total del... Bueno, es que... O sea, lo que tenemos... Es abominable verlo a este sujeto que se ufana de que tiene seguidores. Claro, tiene cómplices, tiene estómagos agradecidos, alguien que no estaba en capacidad y en condición de ejercer un cargo y le dieron ese cargo, está comprometido, pues, comprometida. ¿Se dan cuenta lo que dice? Van a ver cómo esto funciona, dice este cachafaz. Es decir, tiene una pedagogía de la coima. Dice, a ver, alguien tiene un contrato y el contratista dice, te voy a dar el 1%. Pero hay un presupuesto preestablecido, dice. ¿A quién quiere engañar este sujeto? No, pues, el presupuesto es inflado. Le ponen sobrecostos para que de ese mismo cuero salgan las correas. No es, pues, que al firmar el contrato ponen una cláusula donde dice y se considerará usar del presupuesto del Estado el equivalente al 1% por la obra tal. No. Hay un sobrecosto para tener el margen de dar coimas. Pero para este sujeto eso no perjudica al Estado. Cuando se trató del tema de Alexei Mosquera tuvo el desparpajo
una forma vil, insoportable, despreciable, y dijo: las coimas de Odebrecht al señor Alexei Mosquera es un contrato entre privados. Por favor, es que hemos vivido una temporada cuando revisamos esto, y yo sí creo que los que no se asombraron a tiempo, asombrémonos hoy, pues. Hoy Alexei Mosquera tiene que pedir disculpas públicas, tiene que pedir perdón. Esa es la historia de nuestro país, y por eso es que en forma frontal, irreverente, debemos, bajo mi responsabilidad digo esto, y debo luchar contra esta banda de pillos, porque no hay otro adjetivo que les calce en forma perfecta, porque eso deben tenerlo una especie como de, una especie de tatuaje en todo su corpulencia. Eso es lo que son. Bueno, ustedes tienen la palabra, estimadas amigas y amigos. Yo, por supuesto, a esa propaganda a nombre de las encuestas que hacen los correístas, no me preocupan en lo más mínimo, porque el pueblo es inteligente y la sabiduría de la gente será la antesala de una decisión como la considere cada uno de los ecuatorianos. Vamos a tratar otro tema que tiene que ver con la chifladura, pero es que ya parecería que como que a estas alturas de la vida del siglo XXI este tipo de cosas no se iban a ver, porque esto estaba para una cantidad de tiranos que pasaron por la vida y que decían y hacían cualquier cosa. La vicepresidenta de Venezuela, la señora Rodríguez, acaba de decir una imbecilidad del porte del tamaño del planeta respecto de la pandemia. Escuchemos. Decretó el presidente, buenos días, de acuerdo a lo que decretó el presidente, corresponde a la semana libre. El virus será pausado a partir de mañana hasta el domingo, o sea que estás libre, pues puedes salir a la calle, no vas a tener problema de contagio ni nada, porque ellos firmaron un convenio con ese virus. Buenos días, de acuerdo a lo que... Por favor, este espécimen raro, es que yo a ver, yo quisiera decir algo mucho más fuerte, pero claro, no lo hago porque no me nace, no porque a lo mejor crea que alguien me pueda criticar a este espécimen que tiene 2 neuronas y peleadas seguramente. Dice semejante brutalidad. Dice que por decreto y porque llegaron a un convenio con Maduro, el coronavirus va a hacer una pausa para no infectar a los venezolanos. Vea, semejante imbecilidad. ¿Qué les parece, amigas y amigas? Estos son los socios de este sujeto del que acabé de hablar. Ellos gobernaron los países. Y por supuesto que nosotros debemos cuidar en ir a parar en Venezuela. Eso sería terrible. El dólar nos ha protegido. Y pues debo decirlo sin el mayor cálculo. Y claro pues que el presidente Moreno decidió no convertirse en una especie de escudo para la impunidad de esta banda de pillastres. ¿Sí le escucharon lo que dijo esta mujer? Dijo que tienen de domingo a lunes para circular libremente porque el coronavirus es parte de un acuerdo con Maduro. Sí, pues el coronavirus por supuesto que ha hecho menos daño a Venezuela que esta banda madurista, chavista y etcétera. Es que es demencial. Bueno, continuemos. Otro tema. Hace pocas horas el Congreso de Colombia
resuelve no dar paso a una iniciativa parlamentaria en el sentido de agravar las penas para los colombianos que en ejercicio de sus funciones hayan tomado la infeliz decisión de robarse la plata al Estado. Esa iniciativa se la discutió. Fíjense ustedes, estimadas amigas y amigos, el Congreso no aprobó esa iniciativa. Pero es que cada que uno ve este tipo de cosas, no es que debemos estar siempre listos para agravar penas. Sí, pero la corrupción ha trascendido las fronteras de los países. Y hay temas en los que se debería usar incluso legislación supranacional como para inmediatamente actuar, devolverlos a sus países, que ni de paso. Voy a poner un ejemplo. Supongamos alguien está fugando del Ecuador porque se robó dinero del Ecuador, hablemos del Ecuador, a los Estados Unidos. Y un avión X, yo voy a hablar de la Venezuela saliendo de esta pandemia política nefasta, y si ese avión tiene que hacer una escala técnica en Caracas para abastecerse de combustible, como la tecnología nos permite, porque tiene la lista de pasajeros, si ven a alguien que está fugando en ese avión comercial, lo que debería hacer las autoridades de Interpol, de policía, con convenios multinacionales, no solo binacionales, sacarlo al tipo y devolverlo a su país. Sí, ese es un asunto que puede servir para dar respuesta a las medidas cautelares dictadas por un juez, en el sentido de que no salga del país, que le enajenan sus bienes, que esté junto a su humanidad un dispositivo y hasta prisión preventiva. No se está afectando la presunción de inocencia de ninguna manera. Se está garantizando que el tipo esté en el proceso. Porque cuando están en el proceso, usted sabe, y hemos visto, que cantan, que cuentan, que dicen por lo menos la verdad a medias, y con la verdad a medias ya una parte cae. Veamos, señor Mendoza ha delatado a aquellos que fueron sus compinches, según él. Tendrán que los jueces dilucidar este tema procesalmente. Pero no solo eso el Congreso de Colombia hace. Además, establece una norma que este tipo de sujetos envueltos en corrupción, claro, son gente con antecedente, quién sabe que en algún momento fueron honestos, etcétera. Una disposición que les permite un canje, cárcel por casa, casa por cárcel, cuando debería ser cárcel por casa. Entonces, estas son las cosas que realmente han provocado reacciones en varios países, y las reacciones son parecidas. Y ya me voy a referir en mi opinión, ¿qué los une? ¿Quiénes son? ¿Cómo se presentan? Pues que es increíble, son los mismos. A ver, eso en el Congreso de Colombia acaban de resolver. El Congreso de Guatemala fue incendiado. Ingresaron gente, hordas, y lo rociaron de combustible y le encendieron fuego. Y fíjese que incluso había gente que mientras narraba esto a través de las redes sociales, decía cosas como estas. Bueno, debieron haberlos encerrado a los parlamentarios guatemaltecos, y con ellos dentro debieron incendiar el Congreso guatemalteco. Y Guatemala ha tenido procesos anticorrupción importantes, desde la caída del presidente Otto Pérez, si no estoy en un error, de su vicepresidenta, del presidente del Congreso,
de varios diputados, como que esa purga iba un poco limpiando las instituciones. Y claro, Guatemala acudió a Naciones Unidas y protegió una investigación que incluso le dio vía libre para que los países devuelvan a los corruptos, capaz que ni se atrevieron a fugar. Así que el Congreso de Colombia aprueba lo que les acabo de manifestar. El Congreso de Guatemala incendiado. ¿Quiénes eran las personas? ¿Encapuchados? ¿Qué características tenían? Muy parecidas a aquellos que incendiaron el metro de Chile. Idéntica indumentaria a aquellos que incendiaron la Contraloría en el Ecuador, encapuchados, con bombas Molotov y con el mismo discurso. Es decir que este comunismo que parecía que parecía que se fue, no, se agazapó. Y claro, coincidió su retorno con los precios de los productos de exportación, dígase el cobre en Chile. Claro, Chile no cayó en eso, ya pasó por una aventura, pero vivió en un largo tiempo de crecimiento económico. El gas de Bolivia, el petróleo. Entonces coincidió su retorno con grandes ingresos por los temas petroleros, ¿no? Con el Congreso incendiado. ¿Qué les parece, amigas y amigas? Los encapuchados comunistas haciendo de esto una especie de herramienta y bandera de lucha, entre comillas. ¿Para qué? Lucha para recuperar la patria, según ellos. Y fíjense ustedes, como decíamos en algún programa anterior, no tienen ni siquiera pudor, menos recato, como para presentarse a aquellos que se asociaron en el Ecuador para la destrucción de la democracia, que incluía cortar el agua en Ambato. Bueno, llegaron a eso nomás, porque alguna vez algún despistado dijo, vamos a envenenar el agua que va a tal ciudad. Sí, son cosas que pueden estar en el imaginario, porque son capaces de todo. La destrucción de los países para retornar. Y evidentemente, el retorno a un país destruido, sin instituciones, con sus edificios pulverizados, no es otra cosa que ya no la antesala, el escenario perfecto para una desgracia pública inimaginable. Inimaginable. Estas son las cosas que debemos con absoluta prolijidad observar. Los procesos electorales que se avecinan, y vamos a hablar del Ecuador, no es un proceso de quién gana y quién pierde nomás. No, lo han dicho. Miren que el señor Arauz se ha dado el lujo de proponer un salario mínimo vital para las personas que no tienen empleo. Caramba, ya no es el bono. No, es un salario mínimo vital. Incluso dice de qué forma. Dice, le vamos a poner una cantidad de dinero en su teléfono. Las personas que no trabajan no siempre tienen teléfono. No, van a hacer entonces una inversión comprando teléfonos para repartir gratis los teléfonos. Ya, primer zarpazo, ¿no? Segundo, le vamos a dar un saldo equivalente a un salario vital, mínimo vital, unificado. A ver, ¿y cuál va a ser el respaldo de ese saldo? Porque si usted necesita saldo en su teléfono, en su internet, en su televisión prepagada, es evidente que uno tiene que hacer un depósito al fin del servicio o de inicio del servicio previo a un contrato. ¿Cómo va a honrar el saldo que está en el teléfono para que pueda gastar un salario mínimo vital? Es decir, ¿de qué manera?
O sea, ¿cómo van a instrumentar el tema? Lo lógico sería entonces que le den ese saldo, pero que digan, los ingresos para ese saldo van a ser de tal manera. No, van a convertir el gasto y el consumo en una especie de mensaje de gasto que al vendedor lo va a terminar, pues evidentemente, porque nunca va a poder recuperar ese dinero. ¿O es que va a ir al Banco Central a recuperar ese dinero? Y se va al Banco Central. ¿De dónde van a tomar ese dinero? Porque el Banco Central no puede emitir dinero. Nació como instituto emisor, claro. Emitía dinero respecto de la cantidad de oro que tenía. Entonces, tantos kilos de oro, tantos billetes. Sí, eso se terminó. El Banco Central no puede emitir. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Nosotros estamos dolarizados. No tenemos opción de manipular el dólar. No podemos hacer dólares. Ah, claro, podrían hacer dólares falsos. Sí, pues. Y cuando el país se quede con la poca reserva que tiene este momento, sin reservas, la dolarización corre el riesgo de explotar. Lo grave, según los expertos, es que la dolarización aguanta, y aguanta largo tiempo. Y mientras la dolarización está como moneda nacional, ¿qué es lo que puede pasar? Que la gente tiene menos dólares. Y si tiene menos dólares, hay menos consumos, pero no consumos suntuarios. No, pues, si tiene menos dólares que están al alcance, la gente no puede comprar la leche para los niños, no puede comprar el pan, no puede comprar la comida para alimentarse medianamente. Menos podrá acudir a la salud, pues, a la educación. O sea, un tema dramático, pero claro, ellos, me refiero a los correístas, ya están haciendo esta propuesta que es un disparate desde el punto de vista técnico, pero claro, este monigote conseguido por Correa no es un tipo con responsabilidad histórica, pues entonces él puede decir cualquier cosa, porque porque realmente de lo que se ve, él bien podría anochecer en Quito y desaparecer, porque él les deja el poder, ya les entrega, les transfiere. Claro, ¿qué pensarán? En algo así parecido a 1945, luego de la gloriosa, que el candidato presidencial de entonces, que anunció un fraude que le había hecho el señor Carlos Alberto Arroyo del Río, 1940, salió del país, me refiero al presidente Velasco Ibarra. El país lo aclamaba luego de la guerra y del debate económico, los problemas políticos en el Ecuador. Vino desde Santiago hasta Pasto, en el país vecino, y desde ahí pasó a Tulcán, y en el puente Rumichaca lo esperaba una cantidad de gente impresionante. Llegó a Quito, que demoraría pues un día llegar a Quito con la cantidad de carros y gente a su paso, victoriando al presidente Velasco Ibarra, que había perdido una elección y que le había anunciado que le hicieron un fraude. Una multitudinaria manifestación, particularmente en la ciudad de Quito y en las provincias que estaban conectadas pues con la vía que lo traía, la Panamericana Norte, desde Tulcán hasta Quito. Y claro, llegó a Quito, a la Plaza Grande, y con un gobierno absolutamente deslegitimado, el de Arroyo del Río, dio un discurso en el balcón del palacio y dijo: este es un plebiscito que acaba de decidir que ejerza la presidencia. Y convocó a la Asamblea Constituyente de 1945, porque dice que ahí lo recibieron conservadores, liberales, socialistas, sindicatos, vivanderas, policías, militares, choferes, todo el mundo. Hicieron la Constitución del 45. Y claro, es la Constitución que menor tiempo duró, porque en 1945 el presidente Velasco Ibarra, a finales de este año, convoca a una nueva Asamblea Constituyente, la del 46,
y dicta una nueva constitución. Entonces, yo me metí a este tema solo por el hecho de que creo que están pensando en reeditar por la vía de llenar una plaza, como lo hicieron al inicio el correísmo. Llenaban las calles, el tumulto, fuera el Congreso, y la gente fuera del Congreso. Y claro, pues, los congresistas los destituyeron porque advertimos que lo que Correa se proponía, tomarse todas las instituciones, y se las tomó. Y por supuesto, decía, ¿cómo es posible que el Congreso nombre ministros de la Corte Suprema? Sí, pues, ya más temprano que tarde hay que comenzar a analizar los unos y los otros, los designados por el Congreso y los designados por Correa en el Consejo de Participación Ciudadana. Desde luego, deben haber muchos que, incluso quienes sentenciaron al correísmo, ¿no? que le demostraron al país que cuando no hay la presión, que cuando no está Alexis Mera llamando a los jueces, pueden leer los procesos y actuar de acuerdo a la ley. Pues algo de eso creo que traman, pero por suerte creo que a estas alturas muchísima gente, por lo que se ve, está tomando una decisión serena y valiente, porque ir en contravía al asedio, a esa forma invasiva de ingresar por donde y como sea a la conciencia de la gente, y que soporte eso, es algo que realmente vale la pena rescatarlos. En definitiva, hemos tratado algunos temas, las de los congresos de Guatemala, el de Colombia, este tema de Alexis Mosquera, que es un ridículo, lo que dijo Correa, pero es un ridículo medio mafioso, porque justifica que es normal entregar una coima, que no es del contrato y no es del presupuesto, pero claro, según nos quiere decir el contratista, de su bolsillo y de sus ahorros tiene que hacer eso. Por favor. Y a lo último, lo que nos faltaba, la vicepresidenta de Maduro diciendo que salgan los venezolanos porque el coronavirus ha llegado a un acuerdo y él con decreto ha dispuesto que el coronavirus se esconda una semana. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.